Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 16 de septiembre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Yanila, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, adelante ustedes. Es un gusto para mí presentarles en esta oportunidad a la licenciada Sonia Mestanza Reyes, del Hospital Niño Breña, especialista enfermera en UCI, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico, con el tema transporte del paciente crítico pediátrico. Muy bien, les dejo a ella con todos ustedes. Adelante, licenciada Sonia. Buenas tardes. Bueno, como dijo la licenciada Toledo, soy la licenciada Sonia Mestanza, trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto de Salud del Niño y es un gusto para mí poder brindarles el tema transporte del paciente crítico pediátrico. Para empezar, vamos a hablar lo que es el paciente en estado de salud crítico, ¿no? El paciente en estado de salud crítico es aquella en la cual sus funciones vitales se encuentran gravemente alteradas, determinando un inminente peligro de muerte. Como podemos ver en las diapositivas, ¿no? El niño en estado crítico es aquel que está muchas veces invadido por muchos aparatos y a la vez también intubado o viene ya con una dificultad respiratoria o una alteración hemodinámica. A pesar de que el desarrollo tecnológico actualmente ha avanzado y ha permitido una autonomía de las unidades de cuidados intensivos, todavía existen, por el tipo de paciente que manejamos, sus funciones alteradas cardiovasculares, respiratorias, neurológicas del paciente crítico. Necesitamos contar con apoyos para el diagnóstico. Y es por eso que muchas veces los pacientes dentro de un hospital tienen que ser transportados para que le tomen radiografía, más que nada tomografías, o para completar algún tipo de diagnóstico. A veces los procedimientos, sean diagnósticos o terapéuticos, imposibles de realizarse dentro de la propia unidad, que trae implícita la salida de estos pacientes fuera del límite físico de la unidad, donde los tenemos monitorizados y bajo vigilancia. Hoy les voy a hablar, el transporte del paciente crítico tiene muchas fases, ¿no? Pero hay dos tipos de las que voy a tocar hoy día, ¿no? El transporte intrahospitalario es el que se maneja dentro de ya de la entidad del hospital, ¿no? Y como lo dice, es dentro de la institución. El transporte intrahospitalario del paciente crítico, definido como el movimiento del paciente en situación crítica dentro del propio hospital, dentro de la institución. Puede originarse desde distintas áreas de Así debemos considerar no solo el transporte del paciente en el momento que ingresa a la UCI, sino también el que se origina desde servicios de urgencias y el quirófano hasta la propia UCI. Entonces, ¿dónde podemos transportar a estos pacientes? Bien sea a sala de operaciones, bien sea para que baje a una tomografía y algunas veces ecocardiogramas que aún no se cuenta dentro de las salas de UCI. El transporte interhospitalario es aquel que se viene, como dices, trasladar un paciente de un centro de menor complejidad a un centro de mayor complejidad. De un puesto de salud, de un hospital nivel 2, 1, es el que va a venir a mejorar su atención. Tipos de transporte también podemos, puesto según el medio de transporte, ¿no? Normalmente el transporte terrestre que se hace a través de las ambulancias, también tenemos un transporte aéreo que puede ser por helicóptero o avión. Los aviones son los de apoyo sanitario, ¿no? Y marítimos que pueden ser lanchas rápidas o barcos, que no es muy común en nuestro país. El tipo de ambulancia que se debe utilizar según la norma técnica del MINSA es la ambulancia. Hay una clasificación de las ambulancias, ¿no? La clasificación por su equipamiento y tipo de atención que prestan, hay tres tipos de ambulancia. La ambulancia 1, utilizada para el transporte asistido de pacientes estables. La ambulancia de tipo 2, para el transporte asistido de pacientes críticos, cuenta con capacidad de asistencia médica. La ambulancia de tipo 3 es para el transporte asistido de pacientes críticos inestables que requieran asistencia médica especializada durante su traslado.
Esta es la que debemos utilizar para transportar a nuestro niño en estado crítico. La ambulancia tipo 3 debe contar con un personal establecido, ¿no? Es un médico emergencista, una enfermera emergencista o profesional de la salud entrenado en la atención hospitalaria. El chofer debe también ser entrenado en reanimación básica. Su equipamiento específico, ¿no? Que caracteriza a una ambulancia tipo 3 es equipo de aspiración, monitor o desfibrilador, oxímetro de pulso, un ventilador persuarizado, un electrocardiógrafo, equipo de intubación orotraqueal, oxígeno portátil y empotrado. Eso es todo lo que debemos contar dentro de la ambulancia de tipo 3. Bueno, además de que también debe tener, ¿no? Es lo que tenemos en los equipos de ambulancia, debemos tener distintos bancos para la presión arterial, estetoscopios, un balón de oxígeno, la aspiración, las camillas y también los collarines. Además de eso también tenemos, ¿no? Las férulas, debemos tener diferentes números de tubo endotraqueal, los laringoscopios, ambú igualmente de diferentes tamaños y un maletín de reanimación con drogas. Esto me refiero cuando estamos hablando de equipar una ambulancia tipo 3, pero ya cuando transportamos un tipo de paciente específico, tenemos la facilidad de saber la edad del paciente y qué es lo que vamos a preparar específicamente para esto. Los objetivos de transporte de pacientes críticos, ¿no? Es una estabilización precoz, hay que iniciar el cuidado avanzado en el lugar de origen, mantención de la terapia y monitorización en la ruta. Se debe tratar de mantener la misma atención que se da en el establecimiento de salud durante todo el transporte. Mejorar la seguridad del transporte, mejorar los resultados del paciente. Esto quiere decir que no evitar complicaciones y riesgos durante el transporte. Hablamos de una fisiología del transporte. El traslado es una situación de estrés. Esta situación de estrés está generado tanto en el paciente como el personal. El paciente, bueno, muchas veces en estado crítico no está consciente o como es niño, es mayor su estrés y adicionado a ellos, acá hablamos del paciente como niño y familia. ¿Por qué? Porque el familiar es el que está más preocupado y ese estrés que lleva el familiar nos transmite y hace que nuestro trabajo muchas veces sea de mayor responsabilidad. Ahora, hablamos de estresores dinámicos, esa es la parte fisiológica de transporte, la aceleración que se produce en el transporte, en el vehículo, o la desaceleración o los cambios de presión. Esto va a ocasionar en el niño, muchas veces puede, dependiendo de la patología que tenga, puede haber complicaciones como las extubaciones, o puede ser que en unos golpes, caídas. Y en los estresores estáticos están el ruido, la vibración y la temperatura. El ruido, que muchas veces puede hacer que el paciente, si es que viene transportado bajo sedación, o la vibración haga que la sedación se tenga que usar con mayor frecuencia. El proceso del traslado. El proceso del traslado hablamos de ofrecer la mayor seguridad al paciente durante su traslado. Ese es un objetivo del traslado. El niño correcto, hay que verificar, el niño correcto debe ser trasladado en el tiempo correcto, por el personal correcto, al lugar correcto, del modo correcto y recibir el correcto nivel de cuidado. ¿De qué hablamos cuando decimos anteriormente? Lo importante era trasladar al paciente así, o sea, así esté delicado, lo más rápido posible. En la actualidad lo que se quiere es la seguridad del paciente, por lo tanto hay que estabilizarlo antes de movilizarlo y para poder mantener durante todo el transporte un mejor cuidado. Etapas del transporte. Hay mucho en la literatura, pero este ha sido lo que más me ha parecido más didáctico para poderlo transmitir. Hay una etapa de preparación donde se ve toda la parte, desde la parte administrativa, que es las coordinaciones, que es verificar con qué personal va a ir, hasta el equipamiento de lo que va a llevar. El transporte en sí, qué es lo que se tiene que hacer durante el transporte, en la atención del niño, y el retorno, que también implica, en el caso, me refiero al retorno en el caso en el que el niño salga a hacerse un procedimiento dentro de la institución. La fase de preparación.
Bueno, inicialmente se debe valorar el estado del paciente y sopesar los riesgos-beneficios antes de transportar un paciente en caso sea intrahospitalario. Bueno, en el caso interhospitalario esto ya es una necesidad, por lo que el niño necesita recibir una atención especializada. Asimismo, se deben crear las condiciones para solucionar las eventuales complicaciones que pueden ofrecer durante el traslado. El objetivo de la fase de preparación, de esta primera fase es minimizar los riesgos y garantizar la continuidad de los cuidados. ¿Qué es lo que debemos verificar cuando tenemos que salir o transportar un paciente crítico? Muchas veces el paciente puede estar intubado, entonces debemos de verificar. Nosotros en la unidad contamos con un ventilador de transporte, que son para niños de pesos mayores a 8 a 10 kilos. También debemos verificar que las baterías del monitor estén correctas. Debemos llevar un oxímetro de pulso que nos va a permitir poder vigilar la saturación y las posibles complicaciones. Las bombas de infusión de los fármacos, cuando el paciente está inestable, muchas veces está manejado con inotropos y esto no se puede suspender de forma brusca. Hay que verificar y poder llevarlo durante el transporte. Un maletín o con el equipamiento necesario para cualquier complicación. El maletín donde va a contar con las drogas y también con materiales para intubación. ¿Qué medicamentos? Acá hay una lista que son, esos son medicamentos que deben ir dentro del maletín, ¿no? Agua destiladas, de 2 tamaños, de 1 litro, de 10 centímetros, amiodarona, atropina, bicarbonato de sodio, bromuro de mercuronio, captopril, clorfeniramida, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de sodio 0.9 y también el cloruro de sodio como hipersodio. Dexametasona, dextrosa al 33%, diclofenaco, dimehidrato, los inotropos como dobutamina, dopamina, también tenemos los antiespasmódicos como es la escopolamida en ampollas, tenemos el fenobarbital sódico para posibles convulsiones, también tenemos el fentanilo que podemos usar en el transporte para la analgesia y la sedación, la fitomedaquiona, la furosemida, el gelfucine o lo que es el fulgocine, la hidrocortisona, también tenemos lidocaína, metamisol, midazolam, neostigmina, piridoxina, ranitidina, salbutamol, en caso de que el paciente pueda hacer algún tipo de espasmo y poder hacer una terapia de rescate. Solventes del bromuro solventes para los medicamentos, suero fisiológico, el sulfato de magnesio, verapamilo, silocaína en jalea y la silocaína en el 2%. El paciente debe ir acompañando. Cuando hablamos de la parte del transporte y también de la fisiología, decíamos que este paciente hay un estrés y muchas veces cuando el niño es pequeño, su estrés lo manifiesta mediante el llanto. Y el familiar, por eso es que debemos ver al niño que siempre esté acompañado, ya sea por la madre o por el padre. El paciente debe ir acompañado al menos además de eso, ¿no?, de la parte del equipo médico, al menos debe ir un enfermero, preferencialmente cuando va a salir un paciente, el que está a su cargo, y un médico intensivista. Esto es cuando estamos en un hospital nivel 3 y podamos contar con estos especialistas. Y si no, debe ser transportado por el personal más capacitado, profesional. Además del traslado, se debe comprobar las constantes vitales del enfermo, ver sus funciones vitales antes de salir, verificar que no tenga fiebre, que no esté con taquicardia, de que no vaya a haber por ahí un problema de acidosis, cualquier trastorno para que se pueda compensar antes de salir al transporte. Hay que asegurar las vías venosas, las sondas, los drenajes, si es que tuviera, para evitar cualquier riesgo de que se pueda salir durante el transporte. Además, es necesario coordinar con el lugar de destino para que esté preparado para recibir al paciente a su llegada y pueda hacer la atención rápida. Si el paciente está intubado, se debe preparar un tubo endotraqueal del mismo número y otro de menor calibre, además adicionar la mascarilla de reanimación. Si sabemos que nuestro paciente ya está intubado, en el maletín de transporte, nosotros incluimos, si tiene un tubo número 4, debemos llevar un tubo de número 4, bien sea con CAF,
si es que tiene el paciente, y además de eso debemos adicionar un tubo menor que debe ser un 3.5 o un tubo mayor que puede ser un 4.5. Vamos a hablar dentro del transporte y de la fase de preparación. Tenemos que ver la oxigenación y ventilación del paciente. Valoramos en primer lugar la permeabilidad de la vía aérea y el patrón respiratorio. Observar los signos de mala ventilación, si tiene cianosis, si hay distrés respiratorio, si hay el uso de músculos accesorios, para proceder a la monitorización de los signos vitales. ¿Qué implica valorar la permeabilidad de la vía aérea? Si es que está intubado, antes de salir, de transportar al paciente, hay que aspirarlo y dejar el tubo endotraqueal libre para que durante todo el transporte no pueda haber complicaciones. Si es que es necesario, si el paciente no está intubado, hay que administrarle oxígeno, ya bien sea por una cánula binasal, una mascarilla de reservorio. Esto va a depender de acuerdo al estado del paciente y de su tolerancia hacia el oxígeno. El soporte ventilatorio, si lo precisa, el paciente puede ir, como decíamos, puede ir con CPAP, que es una ventilación no invasiva, puede ir intubado con una sonda nasotraqueal o urotraqueal. También transportamos algunas veces muchos pacientes con traqueostomías. El cuidado también es el mismo, hay que verificar, fijarnos de que la traqueostomía esté bien fija, bien sujeta para poder evitar desplazamientos. Hay que dar soporte farmacológico. Hablábamos de los broncodilatadores como el salbutamol. Si el paciente va a salir, hay que evitar que salga con espasmo. Es muy importante antes de salir del hospital hacer una última valoración del patrón respiratorio y si el paciente estuviera intubado, revisar bien la fijación del tubo y los parámetros del ventilador de transporte. El médico debe programar los parámetros similares o que aseguren una buena oxigenación en el paciente a ser transportado. Podemos identificar como diagnóstico de enfermería, ¿no? Según la NANDA, que vigilar, nuestra atención va a ir enfocada al deterioro del intercambio gaseoso o al patrón respiratorio ineficaz cuando el paciente tenga dificultad respiratoria. Y también desde esa parte de oxigenación y ventilación hay un alto riesgo de aspiración durante el transporte del niño. También hay que vigilar el estado hemodinámico del paciente. Debemos monitorizar al niño de forma inmediata, valorar la coloración cutánea mucosa, el llenado capilar, si hay frialdad distal, si la piel está reticulada, para poder, por lo menos, poder prevenir y disminuir las complicaciones. Para mejorar su estado hemodinámico necesitamos, antes de salir, contar con accesos venosos, ya sean periféricos o centrales. Antes de salir del hospital, nos aseguraremos la permeabilidad y la correcta fijación de las vías. Remarco esto porque muchas veces, las vías periféricas o las vías centrales van a ser nuestra primera ayuda para poder brindar cualquier atención de reanimación o la administración, bien sea de volumen, o en caso de que en el transporte pueda haber un paro, poder administrar las drogas necesarias. Podemos identificar como problema de enfermería y como diagnóstico sería un exceso de volumen de líquidos o a la vez un déficit de volumen de líquidos. En nuestros niños, muchas veces por la edad, podemos transportar neonatos o niños pequeños. Ellos hay que verificar el estado de la glucosa porque pueden presentar problemas de hipoglicemia o en algunos casos de hiperglicemia. Este eslabón de la cadena de estabilización tiene mayor importancia, como le decía, en los neonatos. La determinación de la glucosa la podemos realizar con los glucómetros, ¿no? Que son los test de capilares más rápidos, o mediante la analítica de sangre. Las medidas a tomar dependerán de si hay, como decía, hipo o hiperglicemia. En primer caso hay que administrar glucosa vía oral o, si está intubado, por vía endovenosa. En caso de haber hiperglicemia, hay que disminuir la concentración de las perfusiones de glucosa. Si transportamos un niño, transportarlo con cloruro de sodio y no con dextrosa. Ahí ahora, en la actualidad, nos llegan casos de pacientes que vienen adolescentes o preescolares que están llegando con problemas de diabetes.
Bueno, en el caso de que el niño transportemos un paciente que tenga un diagnóstico de diabetes, tenemos que tener dentro de nuestros medicamentos la insulina, ¿no? El calor es parte de que debemos que verificar antes de salir con un paciente crítico, con un niño crítico. Determinar la temperatura corporal del paciente. Si es neonato, mantengamos la incubadora en un ambiente térmico neutro, dependiendo de la situación actual del niño. Si el niño tolera los cambios, si regula la temperatura, podemos movilizarlo tal vez solo con abrigo, y si no, tenemos que transportarlo con las incubadoras. La situación de hipotermia en el neonato hace que aumente las necesidades de oxígeno, dificultad respiratoria y también hay aumento de la glucosa y puede producir daño cerebral. En los niños, por eso, es muy indispensable el manejo de la temperatura. Para combatir esta situación podemos aumentar la temperatura de la incubadora, colocar bolsas de gelatina caliente, bueno, siempre con la protección adecuada para evitar las quemaduras. No se puede poner en contacto directo a la piel del paciente, solamente las mantas térmicas que ayudan a regular la temperatura del niño. Cuando hay hipertermia, antes de salir en los niños que están con problemas sépticos, que manejan temperaturas altas, es importante ponerles antipiréticos antes de salir al procedimiento. Si es que tiene fiebre, primero se le administra metamizol o lo que tenga indicado en el RP médico, para luego recién el paciente debe salir sin fiebre. Como diagnóstico de enfermería tenemos dentro de la parte de calor alto riesgo de alteración de la temperatura corporal. La fase en sí del transporte, ya luego de haber estabilizado al paciente, quiere decir dentro de su gravedad, poder controlar la parte respiratoria, tener un tubo, si es que se ha intubado, un tubo endotraqueal permeable, si es que el paciente está con distrés, a manejarlo con una buena administración de oxígeno, utilizar bien sea mascarilla de oxígeno, cánula binasal y vigilar antes de sacarlo la oximetría de pulso para ver con cuánto de oxígeno puede ser transportado. Entonces, luego de haber estabilizado la parte hemodinámica, ya vamos a ir a lo que es la fase del transporte. Durante el transporte, en esta fase, se deben mantener los niveles de monitorización de parámetros vitales semejantes a los que están en la unidad. Tratar de que no haya alteraciones por el transporte. El objetivo del transporte es mantener una estabilidad fisiológica para evitar posibles complicaciones. Debe monitorizarse de manera continua el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la oximetría y al menos cada 15 minutos la presión arterial. Esta es la fase de mayor riesgo, pues la ausencia de condiciones óptimas hace difícil controlar la situación de emergencia. Es por eso que uno tiene que estar alerta a cualquier cambio que pueda presentar el paciente. Hablamos de una fase de regreso del transporte cuando el paciente dentro de un hospital va a regresar, o sea, solamente sale para un procedimiento diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando ya el paciente regresa? Como su nombre indica, se refiere al retorno al servicio crítico. En esta etapa se restituyen las medidas terapéuticas y los equipos de los que se prescindió durante el traslado. Si se le sacó el cagnógrafo, estuvo utilizando ventilación mecánica, se le regresa a su ventilador. Si estuviese recibiendo ventilación mecánica, es conveniente monitorizar los parámetros ventilatorios y realizar una gasometría para valorar la situación actual del paciente. Muchas veces cuando el paciente es transportado con reanimación, con AMBU, ¿no? Manualmente, a veces producimos mucha hiperventilación y esto puede hacer alteraciones. Se revisará el tubo endotraqueal, accesos venosos, drenajes, sondas, etcétera, dejando al paciente correctamente instalado en su unidad. Se registrarán en la historia clínica la incidencia que hubiese ocurrido durante el transporte. Complicaciones. Las complicaciones del transporte existen, ¿no? Por el movimiento puede producirse una extubación accidental.
También por el movimiento podemos causar desconexión del soporte ventilatorio y producir compromiso respiratorio. La pérdida de oxígeno puede causar hipoxemia. También puede producirse taquicardia y otras arritmias, dependiendo del diagnóstico del paciente. Los movimientos pueden resultar en la remoción de accesos vasculares, la desconexión inadvertida de accesos vasculares o drogas puede resultar en inestabilidad hemodinámica. Me refiero que muchas veces cuando el paciente va con bombas de infusión de dopamina, dobutamina, estas, si es que uno no está verificando que estén pasando adecuadamente, a los minutos se va a evidenciar los problemas de hipotensión o de bradicardia. Otras complicaciones que podemos encontrar es el aumento de la presión intracraneana por los movimientos que se produce en el transporte, más cuando es tanto transporte terrestre, y por la presión que hay dentro de las cabinas cuando es aéreo, también puede producir un incremento de la presión intracraneana. Hay hipertensión o hipotensión arterial. Se puede producir una hipotensión arterial cuando hay demasiada hiperventilación pulmonar. Eso aumenta la presión venosa y hace que se disminuya la presión arterial. Puede haber fallas de equipos, datos poco precisos, porque al no haber los monitores, solamente estamos visualizando, haciendo una evaluación física. La pérdida de la monitorización, puede haber golpes, caídas y accidentes. También puede haber el peso, muchas veces en el transporte del paciente, cuando se maneja muchos equipos, eso también puede producir riesgos a caídas. Y el personal también, y en el personal. Hablamos de una hipotensión significativa. ¿Qué debemos ver cuando el paciente está siendo transportado? Hay que monitorizar según la gravedad del paciente, la presión arterial, no invasiva, porque normalmente no transportamos en forma de hospital a hospital con líneas, con arteriotomías. Tal vez sí dentro de en la intrahospitalaria, cuando salen nuestros pacientes a sala de operaciones o un procedimiento, sí tenemos las líneas arteriales. Estas deben ser ocluidas o se debe llevar con una bolsa perfusora. Si es que no se pudiese, hay que cerrarlas y verificar que al regreso estén permeables. Disponer de accesos vasculares seguros para poder administrar volumen si es que fuese necesario. Recordar el procedimiento de osteoclisis, ¿no? Que es lo que lo realiza el médico que está transportando al paciente. Reconocer signos clínicos de shock, administrar volumen, iniciar apoyo vasoactivo si es que lo necesitas. La hipoxia significativa. Hay que considerar disponer de oxígeno para el doble de tiempo que se estime trasladar. Nunca hay que llevar la cantidad exacta. Siempre es adecuado prever. Evaluación y manejo de la vía aérea. Intubar, si es que el paciente vemos que hay una dificultad marcada, es preferible transportarlo intubado. Fijar adecuadamente el tubo. En ventilación mecánica, transportarlo con un ventilador portátil o, bueno, si no, manualmente. Muchas veces es más factible manejarlo con sedo, analgesia y paralización. Esto nos va a ayudar a que el paciente esté acoplado a la ventilación mecánica o manual y se evite que haya problemas de acidosis. Y el manejo de las secreciones, la aspiración antes de salir del establecimiento. Hablamos cuando también se puede producir una hipoxia significativa, hablamos del DONE. ¿Qué significa de este desplazamiento? Muchas veces el tubo se puede haber movilizado, es por eso que es importante verificar antes que salga el paciente en qué comisura labial está. Puede haber obstrucción, que por ahí o alguna secreción, si no se ha aspirado adecuadamente en el momento del transporte, con el movimiento y todo, va a haber el riesgo de movilizarlo. Y no es igual aspirar con una succión en una instalación hospitalaria que hacerlo durante el transporte. También puede haber neumotoras o tensión, lo que puede producir una hipoxia significativa. Y el equipo me refiero a que el ventilador no esté dando adecuadamente los parámetros programados. También dentro del transporte, por los movimientos o el disminuir la velocidad, puede producirse un neumotórax, ¿no? O
también por la hiperventilación o cuando no manejamos adecuadamente la presión a la hora de administrar la ventilación manual. Entonces, ¿qué debemos ver para poder sospechar de un neumotórax? Debemos ver la desaturación. El paciente empieza a desaturar de una manera intempestiva, no ha habido ningún evento, pero hay una desaturación, hay un compromiso hemodinámico, hay que hacer una inspección de la asimetría pulmonar, torácica, para ver si hay algún signo de alarma. Hay que auscultar también la asimetría, si está intubado, ver que pase bien el murmullo en ambos campos, porque si se ha movilizado el tubo, puede estar solamente haciendo una ventilación hacia un lado del pulmón. Y el desplazamiento traqueal. ¿Qué se debe hacer cuando tenemos de urgencia en un neumotórax? El drenaje de urgencia, hay que poner donde se coloca, se pone la línea media clavicular, en el segundo espacio intercostal, con la punción de una aguja. La instalación del drenaje definitivo y de una válvula unidireccional se refiere, la instalación del drenaje, ya eso tiene que ser cuando se llega al servicio al hospital donde se va a referir. Esto más que nada, lo de los puntos que le doy de dónde se debe realizar, es en alguna emergencia para nosotras tener conocimiento, como enfermera, saber dónde se debe realizar. Quien lo realiza es el médico. Otra de las complicaciones que se pueden dar durante el transporte es el paro cardiorrespiratorio. Estamos transportando a un niño en estado crítico que ya tiene alterada muchos de sus sistemas y corremos el riesgo de que pueda producirse paro, a pesar de que se puedan hacer las previsiones, prever y estabilizarlo antes de la salida. Cualquier hospital es mejor que el habitáculo de una ambulancia. Es mejor tratar de llevarlo a un centro médico cercano para poder darle una reanimación adecuada. Y si no, se tiene que aplicar el algoritmo de reanimación dentro de la ambulancia. Para eso hay que detener el vehículo, realizar la evacuación y el procedimiento de ser posible. Si el paciente hace paro, hay que darle la reanimación adecuada. Acá le he puesto algunos... Cuando uno habla de complicaciones, de vigilar, para poder vigilar las complicaciones, tenemos que saber los parámetros normales del niño de acuerdo a su edad. Es por eso que acá he puesto un cuadro donde de acuerdo a la edad vemos los valores que debe tener el niño. Cuando ya salen de estos parámetros, sean inferior o en la parte superior, ya debemos estar atentos a que puedan producirse algún tipo de complicación. Bueno, acá están los laringoscopios. Bueno, estos son para adultos, ¿no? Que lo que debemos tener en el maletín, las formas que siempre para intubar, ligeramente las cabecitas están hiperextendidas. Eso sería todo que les puedo dar. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Sonia Mestanza Reyes. Quisiéramos recordarles a los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento para ser respondidas por la licenciada Mestanza. Licenciada, felicitarles por este tema tan importante y muy necesario, debido a que el traslado de pacientes, las referencias de pacientes es constante, salen de niveles de atención de menor complejidad, llegan a institutos, hospitales de mayor complejidad y puede haber entonces, si no se maneja bien el paciente, alguna complicación. Justo nos habían preguntado por interno cuáles son las principales complicaciones que ocurren en el transporte del paciente crítico y cómo podríamos prevenirlas. Sí, como les decía, las principales complicaciones de un transporte del paciente crítico es la hipotensión, la alteración de la hipoxia, y esto se previene, como le decía, estabilizando el paciente antes de salir. Si el paciente está con un distrés marcado, tiene ya una dificultad respiratoria marcada, es conveniente intubarlo. En caso no se cuente con el personal adecuado, lo que hay que hacer es la administración de oxígeno de acuerdo a la necesidad del paciente, bien sea por una cánula binasal, como le decía, una mascarilla de reservorio,
y verificando con el oxímetro de pulso que mantenga una saturación superior a 92% si es un niño que no sea cardíaco, ¿no? Si es un niño que es cardíaco, la saturación puede ser menor a 90%. Como el evitar la complicación, actualmente se habla de que las complicaciones se evitan cuando se transportan al paciente estabilizados antes de salir de su centro hospitalario al lugar de transporte. Porque si nosotros hacemos que el paciente de forma apurada, sin verificar que tenga una buena vía, sea periférico, central, que no tenga la permeabilidad de la vía aérea, de que no se vigile la glucosa, no se ve el calor. Entonces, eso durante el transporte nos va a producir diferentes complicaciones, ¿no? Una hipoglicemia en el caso de los neonatos, en el caso de los niños que vienen con problemas respiratorios, puede llegar a una alcalosis. La alcalosis se produce más cuando hacemos ventilación manual, porque ahí no controlamos el grado de presión. Es favorable cuando se tienen ventiladores de transporte, porque ahí se evita un poco producir una alcalosis, y eso produce a la larga, como decía, por aumento de la presión venosa, hipotensión, ¿no? Entonces, y las extubaciones o la remoción de algunos catéteres también es otra de las complicaciones que por el movimiento muchas veces pueden ocurrir. Importantísimo, licenciada Sonia Mestanza. Con respecto a lo principal que tenemos que tener en cuenta en el inicio del traslado, en el antes y cuando el paciente llega al hospital de destino. No, ¿me podría dar otra vez la...? Sí, con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando se inicia el traslado del paciente y cuando reciben también ustedes al paciente cuando ya llegó entonces a destino. ¿Cuáles serían las principales consideraciones al inicio del traslado y cuando termina el traslado? Al inicio del traslado, voy a volver a repetir lo mismo, es asegurar que el paciente tenga las condiciones óptimas de la parte ventilatoria, la vía aérea, un buen acceso venoso para poder ver la parte circulatoria, la glucosa, el calor, refiriéndome a una incubadora. Cuando ya el paciente llega a la institución, es lo mismo, hay que verificar, como el paciente viene de una institución de un nivel menor, entonces hay que verificar lo mismo, la vía aérea, si el paciente ya llega en una condición de mayor deterioro, digamos del sensorio, porque ya ha habido un aumento de CO2, colocarlo, normalmente el paciente llega referido a emergencia. Los pacientes que ingresan a la institución ingresan a emergencia, donde se le da la primera etapa de estabilización para luego ser pasado a las unidades diarias críticas. Cuando llega la emergencia es lo que se hace, verificar la vía, si es que hay hipotensión, si hay sangrado, es restablecer esas funciones, ¿no? Pasar volumen, colocarle ventilación, intubarlo si es necesario. Ese primer paso se hace en la emergencia. Luego de eso ya es transportado a la unidad de cuidados intensivos. Importantísimo. Bien, nos han escrito también en el chat, han colocado sobre los registros de enfermería para las ambulancias. Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos, yo sé que ahí existen las listas de checklist. Eso es importante, ¿no? Para poder ver qué se cuenta dentro de la ambulancia y poder tener un mayor control de lo que tenemos que reponer. Muchas veces en el transporte, cuando no al llegar al término del transporte, hay que verificar nuevamente todo el equipamiento que tiene la ambulancia, que se reponga al utilizado para que esté siempre apto para brindar la atención. El checklist, como le digo, yo trabajo en la UCI, pero nosotros de salida no tenemos un checklist de los materiales que llevamos, ¿no? Solamente hacemos el paciente dentro de la anotación de enfermería qué es lo que está llevando. Pero sí, el checklist ayuda a asegurar también una mejor atención y poder proveer rápidamente de los insumos y medicamentos que se necesitan. Esos deben ser repuestos después del término del transporte. Importantísimo. Nos han preguntado también, buenos días a todos, un tema muy interesante. Mi pregunta es, ¿en los aviones cuentan con ventiladores mecánicos portátiles para el transporte del paciente? Sí, bueno, por ejemplo, dentro de mi experiencia, en la forma de transportar a los pacientes hay, ¿no? En los vuelos comerciales,
Y también tenemos los avionetas. Cuando hemos transportado pacientes, sí han ido con ventilador y de acuerdo a la programación no hemos tenido ninguna dificultad. Pero sí no existe una línea o aérea donde sí tenga todas estas condiciones. Eso se adecúa al momento del tipo de paciente. Normalmente se transportan por vía aérea cuando ya el paciente está compensado, ¿no? Importantísimo, licenciada Mestanza. Licenciada Sonia Mestanza Reyes, del Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Licenciada Yanina Toledo, si tiene alguna participación, también alguna pregunta que haya ahí en el instituto para la licenciada Sonia Mestanza. Sobre todo agradecer a la licenciada Sonia Mestanza por un tema tan importante que es el traslado de paciente crítico, ¿no? Y agradecer muchísimo su experiencia y una exposición tan didáctica y concreta, ¿no? Gracias a toda la Red Nacional de Telesalud por su audiencia. Muchísimas gracias. Y bien, preguntarle entonces a la licenciada Sonia Mestanza que nos brinde algunas recomendaciones finales para todos el profesional de salud, de atención primaria, que puede realizar traslados entonces a un instituto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud del Niño. Sí, bueno, lo importante, como decía, el niño enfermo no solamente es el niño, es la familia, es la mamá. Y para poder transportar al niño en la actualidad hay que asegurar, lo que se debe recomendar es que antes de salir al transporte de un niño, de evacuarlo, de llevarlo a algún sitio, hay que prever estabilizarlo bien. El niño bien estabilizado va a tener menos riesgo de sufrir complicaciones. Aquel niño que se transporta en un estado muy inestable, ese puede tener mayor riesgo de sufrir complicaciones. Las complicaciones se disminuyen cuando se puede estabilizar y prever antes al niño. Si uno sale con un niño demasiado inestable, muchas veces es más riesgoso de que transportarlo que tenerlo en la unidad, en su sitio de origen. Y no olvidar pues que todas las atenciones que nosotros brindamos es para ver esa carita feliz que les he puesto ahí de un niñito, porque a veces cuando tú ves que el niño se va, llega tan grave a tu unidad, y cuando ya se va y le ves esa sonrisa, es la gratificación más grande que creo que nos da en nuestra profesión como enfermera, ¿no? Muchísimas gracias. Un gran aplauso para usted y le esperamos pronto en próximas telecapacitaciones, licenciada Sonia Mestanza.